Buenas noches, Dios me los bendiga. De nuevo con ustedes. Hoy un tema que yo antes le decía, el tema de las viejitas. ¿Por qué? Porque casi no se oye escuchar en los jóvenes. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga. Estamos aquí en mis estudios, en su canal Apología Zavala. Apología Zavala. Hoy vamos a tratar un tema que, como todos los temas apologéticos en la Iglesia Católica, son de mucha controversia. Y mucho, ¿por qué? Porque es que vamos a hablar de la palabra purgatorio. Y la palabra purgatorio no está en las Sagradas Escrituras como tal. No está la palabra purgatorio. Bueno, leamos pues. Primero veamos por qué tanta discordia en relación a esta doctrina. Una de las discordias por la cual esta doctrina no cabe en ningún otro sitio es por el nombre purgatorio. Pero veamos por qué se le dice purgatorio y quién se inventó el nombre. Definición. Hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen etimológico del término purgatorio, que ahora vamos a analizar el proceder de la palabra latina purgatorium, que puede traducirse como que purifica y que deriva a su vez del verbo purgari, que es equivalente a limpiar o purificar. Bueno, el nombre purgatorio se le atribuye al Papa católico Gregorio Magno, que ocupó el trono de Pedro el Pescador desde el 590 al 604 de nuestra era. De pronto, para una mejor definición, pero no sin decir que es una doctrina discutible. Esta situación de que la haya inventado un papa no la perdonan ni los protestantes, ni siquiera los ortodoxos, que no aceptan el purgatorio. Otro importante motivo es que la palabra como tal no está en la Biblia. Pero si por eso es, pues muchas cosas deberíamos de rechazar, como Trinidad, evangélico, adventista, incluso Biblia y muchas palabras más. Aunque en la parte oriental hay una iglesia que acepta el purgatorio, como lo es la iglesia copta, ellos contienen toda la doctrina católica. Aquí hago un paréntesis. La iglesia copta fue la primera iglesia que se separó de la iglesia católica, pero ellos son tan originales como nosotros. Ellos aceptan al papa como un obispo y a los obispos como obispos. Simplemente que pues decidieron marcharse, mejor dicho, separarse. Y quiero decirles de que los ortodoxos, tanto coptos como ortodoxos, más que todas las iglesias orientales, ellos veneran a Constantino, lo que no hacemos nosotros, aunque nosotros nos acusan de que es el primer papa, pero ustedes ya saben que es así. Más adelante veremos en otro video que hablamos de historia que no es así. Ellos veneran y tienen como santo a Constantino. Bueno, llegamos. Mas sin embargo, los ortodoxos que no la aceptan no lo hacen por el nombre, porque ellos no lo hacen por el nombre, porque ellos oran por los difuntos y mandan a hacer misas por los difuntos. Si se ve de otra óptica, simplemente es lo mismo orar por los difuntos y creer en el purgatorio. Esto se ve reflejado más que todo en el celo que hay en contra de la Iglesia Católica a nivel mundial y desde todos los puntos cardinales. y estatutos, gobiernos, sectas, culturas, etnias,
Voy a dejarle una tareita, hermanitos. Lean Mateo 10:22. Tarea para la casa. Mateo 10:22. Desde los primeros siglos se le ha dado un lugar especial a los que ya partieron. Honor y respeto a los difuntos. La Iglesia Católica, ya desde la época de los primeros cristianos, siempre ha rodeado a los muertos de una atmósfera de respeto sagrado. Esto y las honras fúnebres, que siempre les ha tributado, permiten hablar de un cierto culto a los difuntos. Culto no en el sentido teológico estricto, sino entendido como un amplio honor y respeto sagrado hacia los difuntos por parte de quienes tienen fe en la resurrección de la carne y en la vida futura. Pero en definitiva, ¿qué quiere decirnos el purgatorio? Bueno, aquí quiero, digamos, por ejemplo, decir qué pasa con el purgatorio. Muchos católicos, como siempre, no conocemos nuestra doctrina y nos hablan del purgatorio. ¿Y qué es purgatorio? Aquí vamos a tratar de explicárselo. El purgatorio nos quiere decir de que cuando la persona está en gracia con Dios, pero si ha cometido alguna falta o un pecadillo muy inofensivo, pues esto quiere decir de que la persona al morir no iría al infierno por ser una falta que nos lleva a la muerte, y que estará en un punto medio para purgar, lavar esas faltas y luego ir al cielo. Los elementos esenciales de ese modo de pensar son: A. Que aquellos difuntos no han muerto en estado de condenación o enemistad con Dios, considerando que a los que habían muerto piadosamente estaba reservada una magnífica recompensa. B. Sin embargo, algo les falta todavía, de lo cual deben ser librados, para que fueran librados de su pecado. C. Todo ello se hace en orden a la resurrección, para que en ella reciban la misma suerte que los demás judíos piadosos. Recordemos que en Apocalipsis, se me va el versículo, hermanitos, se lo quedo viendo, dice: nada impuro entrará al cielo. Bueno, hermanitos, sigamos. Lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que hablan muy claramente sobre la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el día del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena. Él lo explica así: bueno, no fue tan buena, pero tampoco tan mala, ¿no? Porque pues tiene esperanzas de salvación. Entonces, con esto quiero decir, hacer un paréntesis, porque yo escribo para poder hablarles. ¿Qué quiero decirles? De que la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero está su doctrina. Bueno, vamos adelante. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, nos dice así: pues nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Mas si uno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se pondrá de manifiesto, porque el día lo descubrirá cuanto en fuego. Se ha de revelar, y que tal sea la obra de cada uno, el fuego mismo lo aquilatará. Si la obra de uno que sobreedificó subsistiere, recibirá recompensa. Si la obra de uno quedare abrasada, sufrirá detrimento. Él sí se salvará, aunque así como a través del fuego. Esto nos da a entender de que estas personas que mueren en la gracia de Dios, pero algo les faltaba,
Es como sacudirse los pies para entrar a una casa. Quieren entrar limpios. Entonces hay una de estas, hay un estado, un pequeño estado, en una situación en donde se purga esa falta, ese pecadillo, que tampoco puede ser, digamos, pecado mortal, porque entonces no tendría perdón, así como nos habla la primera de Juan. Hay que orar por las personas que tengan un pecado que no sea de muerte, pero que si es de muerte es mejor no orar por esa pena. Bueno, hermanitos, sigamos adelante. Ahora veamos varias citas bíblicas que nos habla de su doctrina. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 15. Dice así: estos que visten estolas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus estolas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le adoran día y noche en su templo. Habla de personas que han lavado sus faltas, ¿no? Digámoslo así, en un estado, pero han entrado al cielo. Mateo capítulo 12, versículo 32 nos dice: el que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro mundo. Allí se supone de que es el otro mundo, ¿no? En donde va a ser juzgado. Mateo capítulo 18, versículos del 33 al 34 nos dice así: ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. O sea que sí había una especie de posibilidad de pagar todo, y pagar la deuda es sanearse, purificarse y llegar al cielo. Bueno, hermanitos, sigamos adelante. Nos dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 18, dice así: que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onesíforo, quien muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, luego que llegó a Roma, me buscó con gran solicitud hasta que me encontró. Que el Señor le dé el hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Tú sabes mejor que nadie todos los servicios que me hizo en Éfeso. Esto tiene 2 puntos. Nos habla, aquí hago una referencia, ¿no? En la referencia escribo: teniendo en cuenta que San Pablo escribió esta carta en Roma, que el apóstol habla de Onesíforo en tiempo pasado y hace recuerdo de él como quien ha muerto, que distingue la oración por Onésimo de la oración de su familia, que al final de la carta saluda a la familia de Onesíforo y no al mismo Onésíforo, a pesar de que por el contexto se ve que éste no estaba en Roma. Se deduce que dicho piadoso varón ya había fallecido cuando escribía el apóstol a Timoteo. Pero denoten ustedes, hermanitos, que al último del versículo 18 dice que se tenga en cuenta lo que él hizo, para que ustedes vean de que las obras tienen mucho que ver, o sea, que el Señor ve, digamos, las personas que hacen obras. Bueno, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice así: y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión. Cristo predicó a los espíritus en prisión. Pregunta: ¿cuáles espíritus? ¿Cuál prisión?
La prisión no puede significar el cielo, y las almas en el infierno están perdidas para siempre. La prisión debe significar un tercer lugar. Hermanitos, escribo yo esto. En todo el capítulo 11 del libro de Hebreos se nos habla de por la fe de fulano, por la fe de alguien. O sea, se resalta la fe de muchos hombres de Dios que hicieron muchas cosas gratas a los ojos del Señor. Ya en el capítulo 12, versículo 1, nos dice lo siguiente. Voy a leer lo que he escrito aquí. Después del capítulo 11 de Hebreos, en donde se mencionan todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento y que por su gran fe hicieron grandes cosas gratas a los ojos de Dios, luego en el capítulo siguiente nos habla de una gran nube de testigos y también nos dice que la lucha por la salvación es algo que se parece a una carrera atlética. Bueno, vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Hermanitos, aquí les digo una cosa, la nube de testigos es esa cantidad de hermanitos, hombres de Dios que murieron, como Abraham. Se habla de la fe de Noé, la fe de Isaías, de Isaac, de muchos. Les recomiendo leer el capítulo 11 de Hebreos. Lea toda la Biblia, pero los capítulos que yo expongo aquí los repasan ustedes en sus casas. Y tengamos en cuenta de que cuando la Biblia se escribía no existían capítulos y versículos. Era seguida, la escritura era seguida. Esta división la hizo un obispo, un obispo y otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero en otra ocasión, otro video, hablaremos de eso. Ahora veamos qué sigue. Ahora veamos cuál es la versión oficial de la Iglesia en torno al purgatorio. Demos un vistazo al catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes destaquemos de que el catecismo de la Iglesia no es un libro cualquiera, puesto que distinto a lo que los hermanos separados dicen, este libro es cuidadosamente detallado y seleccionado. Todo lo que allí se redacta, y distinto a como lo declaran los hermanos separados, está inundado de citas bíblicas. O sea que para ellos sacar una conclusión, debieron sacar conclusiones muy metódica y minuciosamente. Bueno, estoy hablando de los obispos que se sentaron a escribir este libro, ¿no? De ellos tuvieron que haber estado muy inspirados y todo lo basaron en la Sagrada Escritura, en la Biblia. El catecismo los invito a que lo lean, está inundado de citas bíblicas. Todo está fundamentado en la Sagrada Escritura, toda la doctrina católica. Quise antes de pasar a ver lo que dice el catecismo, hacer esta aclaratoria, ya que en un principio yo me llevaba esta impresión, pero después de una estudiada detallada de la historia, encontré este y muchos detalles más. Ahora sí vamos al catecismo de la Iglesia Católica. El purgatorio. En el numeral 1030, o sea 1030, nos dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Numeral 131. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio,
sobre todo en los concilios de Florencia en 1439 y de Trento en 1536. Bueno, la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 15, en la 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, habla de un fuego purificador. Respecto a estas ciertas faltas ligeras, es necesario de creer de que el juicio existe. Del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia en contra del Espíritu Santo, esto no le será perdonado en este siglo ni en el futuro. Mateo 12, versículo 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esto lo habló San Gregorio Magno en el año 604. Ayuda a las almas del purgatorio. Diversos modos de ayudarles. En el numeral 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Bueno, esto lo vemos en 2 de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Recuerden, hermanito, que este libro no se ve sino en las Biblias católicas, porque este libro es rechazado por los hermanitos separados. Por eso deben de tener Biblias católicas. Los católicos tienen Biblias católicas. Ellos, que tengan la que ellos quieran. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llevar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Después de ver de los numerales que usa la Iglesia en el Catecismo para referirse al purgatorio, veamos una cita bíblica y luego vamos a los primeros padres de la Iglesia primitiva. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Versículo 16 dice: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay pecados, también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Versículo 17 dice: toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. O sea, pecados inofensivos. Como por ejemplo, si usted está en gracia de Dios y se roba una gallina, tiene hambre, le quería dar comidita a sus hijos, eso es un pecado inofensivo. Debe haber una forma de purgar esa falta para poder, porque como está en gracia de Dios, entonces debe haber una forma de lavar sus pecados para ir al cielo directamente. El texto, 2 de Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 46, da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Hay que tener en cuenta, hermanito, que ya estamos hablando de los pensamientos de los padres de la Iglesia. Este libro es citado por Inocencio I en su carta a Superio y San Agustín en su libro 18. De la Ciudad de Dios, capítulo 36, San Agustín lo vuelve a citar en de la doctrina de la Ciudad de Dios, de Doctrina Cristiana 1, 2, 8. Bueno, 1 de Corintios 3, 14 al 15, esto ya lo habíamos visto, pero referenciémoslo otra vez. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. O sea, si tú
vas directo al cielo, es porque estás en verdadera gracia y estás premiado con el cielo. Pero si dice allí, el 15 dice, pero si la hora se convierte en cenizas, o sea, si tienes algo que por ahí pendiente, pero que no es muy grave, dice así, pero si la hora se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. ¿Qué será el fuego, hermanitos? El tan discutido purgatorio. ¿Porque no está en la Biblia? No, la palabra semáforo no está en la Biblia. ¿Y cuántas vidas nos salva? La Trinidad no está en la Biblia. Y lo creen los protestantes y lo creemos nosotros. Muchas palabras, el evangélico no está en la Biblia, las adventistas no está en la Biblia. En la Biblia no dice a qué horas deben ser las reuniones, esas congregaciones que hacen, no dice allí. ¿En qué? Y las hacen. Entonces muchas palabras no están en la Biblia, simplemente que existen. Es que la Biblia, yo siempre lo he dicho, es un libro de fe, no es una enciclopedia, no es un diccionario, no. La Biblia es un libro de fe. Recuerde que Juan, el último versículo de sus capítulos en su evangelio, dice de que muchas cosas se escribieron, pero todas no están allí. Se escribieron las principales para que la gente las conociera. Bueno, digamos, citado como argumento a favor del purgatorio por San Cipriano en la epístola 52:20, San Ambrosio en comentarios, Salmo 116, Sermón 20, San Jerónimo en comentario, Amos capítulo 4, San Gregorio Magno, Diálogos 4:39 y Orígenes en homilía, Eines 4. Bueno, hermanitos, vemos que desde muy temprano la iglesia ha creído en esto, porque estos hombres son padres de la iglesia y pertenecieron a la iglesia de Cristo, la iglesia católica. No había otra. Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos bíblicos. Dice Mateo 5, versículo 25, 26. Lucas capítulo 12, 58 al 59. Dice: cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. En este pasaje Jesús hace referencia a un castigo temporal, no eterno, temporal, hermanitos, que no puede ser el infierno ni tampoco el cielo, porque del infierno no sale y para el cielo no entra nada impuro. Parábola: Dios es el juez y si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo, antes de ver a Dios, Dios nos pedirá cuentas por el mal que les hicimos. Este texto es prueba del purgatorio y es citado para aprobarlo por los santos padres. Tertuliano en Ánima 58, San Cipriano en Epístola 52:20, Orígenes en homilía 35 sobre Lucas 12, San Jerónimo en Mateo 6:5, San Ambrosio en comentario sobre Lucas 12. Teniendo en cuenta, leo seguido, teniendo en cuenta de que en los siglos de que se habla de estos padres de la iglesia, todavía la Biblia no estaba compuesta como lo está ahora. Ni siquiera estaba unido al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No estaba unido el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, libros ya escogidos como inspirados. De todas maneras, esta escritura ya estaba en manos de estos grandes hombres de Dios. Incluso la escritura no estaba separada por capítulos y versículos como lo tenemos ahora. De todas formas, aunque para los hermanos separados solo cuenta lo que está escrito en la Biblia, para ellos la opinión de los padres de la iglesia no cuenta.
Pues para la Iglesia Católica sí cuenta, ya que la Iglesia de ahora es la secuencia de ellos. Hermanitos, les cuento que en el año 382 un papa llamado Dámaso I, Dámaso I, fue el que convocó un concilio y allí